serie de mensajes que estamos nosotros llevando acerca del libro de Josué. Y ya vamos para el capítulo 9 nosotros. Pero quiero comenzar con algo de historia. Quiero decirles que en el mes de septiembre del año de 1938, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, viajó a Alemania para reunirse con Adolfo Hitler en un intento de evitar una guerra inminente en Europa. Hitler exigía la anexión a los Sudetes, una región de Checoslovaquia con la población alemana significativa. Confiando en la palabra de Hitler, este primer ministro británico creyó que había asegurado la paz. Y él dijo esta frase, y es famoso por esta frase: paz en nuestro tiempo. Sin embargo, él no buscó más allá de las apariencias, no consultó de manera profunda a sus asesores militares ni tampoco a sus aliados. Entonces fue engañado él por Adolfo Hitler. Poco después, Hitler violó el acuerdo, invadió el resto de Checoslovaquia y en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial después de atacar Polonia. El costo de la decisión fue devastadora. Millones de vidas perdidas y un conflicto global sin precedentes. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, incluso ese error fue providencialmente usado por Dios. El engaño y la traición de Hitler despertaron finalmente a las naciones aliadas que se unieron en una causa justa. El Reino Unido y los Estados Unidos y otras naciones conformaron la alianza que eventualmente se derrotó al régimen nazi y fueron derrotados. Así como Jesús fue engañado en esta historia que yo les vengo a traer el día de hoy por medio de los gabaonitas, este pueblo, por confiar en lo que solamente ellos veían adelante de sus ojos y no buscaron el consejo de Dios, los israelitas. Bueno, Chamberlain también se dejó llevar por las palabras diplomáticas y no discernió el verdadero propósito de Hitler. Sin embargo, terminaron sirviendo el propósito de Dios como leñadores. Los gabaonitas, ellos terminaron sirviendo el propósito de Dios como leñadores, pero también aguadores para el altar del Señor. Después de que nosotros hemos visto estas historias en el libro de Josué, vimos que en el capítulo 6 vino la victoria milagrosa al derrumbar las murallas de Jericó y al vencer este pueblo de Jericó. Después vino el fracaso por el pecado de Acán en el capítulo 7. Después vino la restauración del pueblo de Israel en el capítulo 8. Y por último vemos a Israel reafirmando el pacto con Dios. Aquí sí quiero que abran sus Biblias, por favor, ahí en Josué. Abran sus Biblias en Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 30 al 35. Les dije un pasaje un poco antes que el que está aquí en sus pantallas, porque quiero que veamos lo que es el pacto que hizo Israel con Dios antes de caer en el engaño que vamos a ver el día de hoy con otro pueblo. Y ya había pasado con Ai, con el pecado de Acán. Josué, vamos a leer Josué capítulo 8, versículos del 30 al 35. Y dice así la palabra de Dios, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Allí, sobre las piedras, Josué escribió una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Versículo 33. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez.
porque para que bendijeran al pueblo de Israel. 34. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y 35. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Quiero que me acompañen en una oración. Padre, gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones. Abra nuestro entendimiento y que podamos captar, podamos entender el mensaje del día de hoy, lo que tú nos tienes el día de hoy. Perdónanos, mi Dios, porque muchas veces tomamos decisiones equivocadas y muchas veces fallamos. Pero hoy recordamos que eso no va a impedir a que tus propósitos sean frustrados. Tú vas a seguir con lo que tú, Señor, tienes ordenado y tienes decretado. Señor, gracias, Señor, porque tú no cambias y porque a pesar de que nosotros podemos caer y ser cambiantes, Señor, has tenido misericordia de muchos de nosotros. Perdónanos, mi Dios, y no permitas que nosotros podamos no solamente ver lo que está delante de nuestros ojos, sino que podamos nosotros poder ver un poco más allá, Señor, confiando en lo que dice tu palabra, estudiándola y nosotros atesorándola en nuestros corazones para poder discernir. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. En este próximo capítulo, ahora sí en el 9, lo que vamos a ver, se presenta el engaño de un pueblo, que era el pueblo de Gabaón, y también vemos la falta de consulta de parte de Josué hacia Dios. No consultaron nuevamente a Dios, pero también muestra la fidelidad de Dios a su pacto. Dios sigue siendo fiel, incluso cuando el pueblo falla. Por eso quise titular este sermón, que Dios cumple su palabra aunque falle su pueblo. Aunque nosotros fallemos, Dios va a cumplir lo que Él dijo. No importa lo que tú o yo estemos haciendo, que estemos haciendo mal o fallando, eso no importa. Para Dios, Él va a seguir cumpliendo su palabra, cumpliendo su propósito y su promesa. Inmediatamente después de lo que nosotros leímos al principio, en el capítulo 8, en la página anterior de sus Biblias, vemos que inmediatamente después de renovar ese pacto que Josué leyó la ley de Moisés y la volvió a escribir y les dijo que tenían que regresar al único Dios verdadero, enfrentan una prueba de discernimiento. Los gabaonitas los engañan para obtener un pacto de protección. Ahorita vamos a leer. El siguiente capítulo, que vamos a ver, contrasta la obediencia ritual externa con una falta de dependencia del consejo divino. Puede haber una obediencia externa tal vez, o disfrazada de parte de algunos, pero lo que Dios quiere realmente es una dependencia de Él y de su palabra, y una obediencia y una sumisión a Dios. La historia esta que vamos a ver nos recuerda que incluso cuando somos engañados o tomamos malas decisiones, la fidelidad de Dios permanece. Hoy hablaremos también de las implicaciones de las decisiones, sean buenas o sean malas. Lo que nosotros vamos a tomar decisiones, sean buenas o sean malas. Por eso el punto número 1 es desconfiando de las propias decisiones que nosotros hacemos. Debe de haber una desconfianza, una cierta desconfianza, no total, en que nosotros estamos haciendo absolutamente lo correcto. Por eso tenemos que depender de Dios. Y quiero que leamos los versículos del 1 al 6. Yo lo traje aquí, pero no sé si lo puedan leer porque está chiquito, pero abran sus Biblias en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 6, y vamos a la historia donde el pueblo de Israel fue engañado. Capítulo 9 de Josué, versículo del 1 en adelante, y dice: y sucedió que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano. ¿Cuáles eran esos reyes? Los reyes de los hititas, amorreos,
cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. A una se unieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y al pueblo de Ai, ellos usaron de su astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados. También llevaban sandalias gastadas, remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Y el versículo 6 dice, vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, hagan pues pacto con nosotros. Y aquí está, lo primero que nosotros estamos viendo, aquí es cómo el pueblo de Gabaón, o cómo estos gabonitas, porque no fue todo el pueblo, fueron unos cuantos, engañaron a todo un pueblo de Israel. Por la falta de consulta con Dios, eso puede abrirnos a ser engañados. Cuando tú y yo dejamos de estar consultando la palabra de Dios, no la escudriñamos, no la leemos, no la quieres estudiar, no vas en donde la están enseñando fielmente, entonces tú fácilmente estás vulnerable a que te engañen y vas a caer tarde o temprano siendo engañado. Tal como Josué y los líderes israelitas fueron engañados. No obstante, este engaño que vamos a ver nosotros el día de hoy nos recuerda que incluso cuando actuamos precipitadamente, Dios está presente y su plan no será frustrado. Su plan va a seguir, el de Él. Tal vez el de nosotros no. No sé qué plan tengas o no sé qué plan te hayas forjado o las metas que te hayas forjado. Y no estoy hablando que es malo hacer metas. No. Es bueno forjarte metas, hacer planes, pero siempre y cuando estén alineados con el plan de Dios. Quiero que leamos otra vez los versículos 1 y 2. Dice, el 1 dice, y sucedió que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar, esos reyes que dice que eran los hititas, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Jebuseos estamos hablando que eran los de Jerusalén, porque en ese tiempo a Jerusalén le decían Jebús. Dice que esos reyes a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Todos estos reyes dijeron, ok, ahí vienen los israelitas, pues hay que unirnos y vamos a pelear contra él. Hubo una supuesta coalición entre varios pueblos para pelear contra ellos. Unieron sus fortalezas, pero en parte ellos ignoraban que los israelitas no peleaban solamente por la fuerza humana. Tal vez muchos ignoraban que Israel no solamente estaba peleando con la fuerza humana. Si usaban la fuerza humana, Dios era el que los estaba dirigiendo y era el que estaba ganando las victorias. Y así fue con Israel. Quiero platicar un poquito acerca del tema de Israel actual, el Israel actual. Porque algunos también han llegado con nosotros a preguntarnos acerca de lo que está pasando ahorita, el conflicto que hay allá, lo que está haciendo Israel con aquellos pueblos de allá o el pueblo de Palestina. Y bueno, quiero decirles que el Israel de hoy no necesariamente o no es exactamente el que presenta las Escrituras, el de hoy. En el Antiguo Testamento sí se presenta o sí vemos una nación escogida con un origen geográfico. Eso sí vemos en el Antiguo Testamento. Nosotros lo vemos que sí hay una nación escogida por Dios, pero y con un origen geográfico, que es el pueblo de Israel. Incluso en esa zona donde está habiendo todos estos conflictos, sí era esa zona geográfica. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento
se presenta la enseñanza de un pueblo formado por aquellos que creen en fe. Pablo, y ahorita voy a traerles unos versículos del apóstol Pablo, aunque no usa la frase del Israel espiritual, él no usa esa frase, pero él sí enseña que por la fe en Cristo pertenecen a la descendencia de Abraham. Eso sí lo dice. Es por eso que nosotros escuchamos la frase decir que ahora cuál es el Israel espiritual, no el Israel geográfico, como en esa área. Pero él sí dice y enseña que por la fe en Cristo Jesús se pertenece o se puede pertenecer a la descendencia de Abraham. Traigo unos versículos bíblicos para apoyar esto. En Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra o por la ley, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquí está hablando. ¿Quiénes son esos israelitas? Más versículos. Romanos 9 del 6 al 8 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, como hijos de Dios. Porque en ese tiempo, los judíos, en ese tiempo los que nacían ahí en el área geográfica de Israel, que eran judíos, ellos decían, nosotros somos el pueblo. Aún todavía en el Nuevo Testamento, o sea, nosotros somos los escogidos, todos los demás son gentiles, todos los demás no son hijos de Dios, no son descendientes de Abraham. Entonces el apóstol Pablo dice, no solamente es eso, es todo aquel, aunque sean gentiles, aunque sean de otros lugares, si entran en fe, creen en el Señor Jesucristo como Salvador, entonces ellos entran a esa familia de fe, a ese Israel espiritual, a lo que yo les estoy hablando. Ellos son descendientes de Abraham. Más versículos también en Gálatas. Gálatas 6, versículo 15 al 16. Dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Porque también ellos se jactaban porque decían, ok, nosotros tenemos ese mandato, esa señal de que Dios nos ha dicho de que seamos circuncidados. Y les llamaban incircuncisos a los que no eran circuncidados y los relegaban o los quitaban como ustedes no son el pueblo de Dios. Bueno, pues aquí dice, eso no es ni uno ni otro, sino que es una nueva creación el que va a hacer que entres al pueblo de Dios. Y aquí por primera vez nosotros vemos que aquí se cambia la frase que en el Antiguo Testamento vemos al revés. Cuando dice, y sobre ellos el Israel de Dios, cuando dice el Israel de Dios, vemos en el Antiguo Testamento que está al revés, y está hablando el Dios de Israel y el Dios de Israel, y se habla mucho en el Antiguo Testamento acerca de que el Dios de Israel, aquí ya estamos hablando del Israel de Dios. Aquí ya es el pueblo el que se va a unir, el que va a llegar, el que se va a formar. Pero ese es el Israel de Dios. Ya no tanto el Dios de Israel geográfico. En resumen, quiero decirles que al principio Dios escogió un pueblo entre muchos para revelarse a todas las naciones. Sí, Dios lo hizo. Y sí escogió un pueblo para revelarse a todas las naciones. Él sigue teniendo un solo pueblo, no dos. No el geográfico y no el espiritual, sigue teniendo un solo pueblo. Entonces, el Israel de hoy, geográficamente hablando, el de allá, no es más que un país como los otros que también se equivocan y pecan por codicia por tener más poder. Es lo que está pasando. Que si bien nosotros tenemos que tener un aprecio y una admiración especial
por ese lugar, porque todavía existe ese lugar donde aconteció muchos eventos bíblicos, tampoco hay que idolatrarlo. No vamos a idolatrarlo tampoco, porque caemos también nosotros en pecado. Creo que si platicando o explicando un poco esto, creo que ya más o menos tenemos una noción de lo que está pasando allá. Que no es una guerra santa lo que está pasando allá. Hay conflictos también por poder y por codicia también. Entonces, bueno, vamos a estar nosotros ahora regresando a nuestro texto, a nuestra historia, en Josué capítulo 9, versículo 3. Dice ahí, ya entran aquí en acción este pueblo de los Gabaonitas. Dice que cuando los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, ¿qué sucedió? En el 4 y en el 5 dice, ellos usaron de su astucia y fueron como embajadores. Esto es interesante, ¿eh? Ellos usaron de su astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí. Todo el plan de su provisión estaba, todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Cuando dice aquí que usaron de su astucia, esta palabra, astucia, que da a entender engaño, tretas, trampa, connota la estrategia intencional y premeditada para inducir al error a los demás. Se usó también en Génesis capítulo 3, versículo 1 con la serpiente, cuando dice que la serpiente fue astuta. ¿Recuerdan? Cuando engañó a Eva. Esa es la palabra que se usa. Pero quiero hablarles un poquito más de aquí, si ya hablamos de que usaron de su astucia, dice que fueron como embajadores. Y aquí nos vamos a quedar un ratito, porque dice en el hebreo original, porque fue escrito en hebreo, se fingieron embajadores. Este verbo literalmente indica prepararse para una jornada de forma teatral. Se estaban preparando para una jornada de forma teatral, o sea, hacer teatro. La expresión implica una actuación externa para producir un engaño deliberado. Ya estaba planeado ese engaño, ya estaban planeando cómo engañar. Cuando ustedes van a ver una obra de teatro, creo que han ido, no sé si han ido, ¿verdad? Ustedes van a ver esa obra de teatro que se practicó muchas veces, que ellos ensayaron muchas veces, practicaron muchas veces, tanto así para que lo que ya después nosotros podamos ver se haga como, lo sintamos como real. Como que, esto hasta hace llorar algunas veces. ¿No se ha fijado que muchas veces usted ve películas, ve programas, todo eso, y hasta llora uno? Y es teatro. Es teatro. Todo está fingido. Todo está ensayado, todo está practicado. Ellos son actores. Sin embargo, estamos llorando nosotros. Porque ellos lo presentan ya de una forma que esto es real, esto sí. Bueno, ellos así lo hicieron. Pero donde yo quiero quedarme aquí es, ¿qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? Mientras que yo les explico la definición de un embajador, piensen en el concepto de una embajada según el país que usted representa aquí. Creo que hay embajadas de todos los, no de todos los países, de muchos países. Creo que Venezuela no tiene embajada acá, porque no hay unas relaciones diplomáticas buenas entre los países. Pero piensen en esa embajada, tal vez la embajada de México, que lo llamamos también consulado, o otro país, ¿qué otros países podemos ver aquí? No sé, Colombia, El Salvador, Guatemala, o sea, hay embajadas. Quiero hablarles de lo que es el significado de lo que es una embajada, según el sentido secular, que no es bíblico, que es histórico, y el otro que es bíblico. Quiero decirles que en tiempos del Antiguo Testamento, un embajador era un mensajero oficial enviado por un rey o una nación para negociar tratados de paz, declarar guerra o presentar súplicas. Pero esto es importante.
también representaba no solo las palabras, sino la misma autoridad del rey o nación que lo enviaba. Eso era un embajador o una embajada. Está representando no solamente palabras, sino es la misma autoridad del mismo país, de allá donde es enviada esa embajada, o del mismo rey en el Antiguo Testamento. No solamente es, vino a decir unas palabras, no, está diciendo, está representando al rey mismo, a la misma nación que lo envía. Un embajador debía ser veraz y confiable, porque su testimonio influía directamente en las relaciones diplomáticas. Lo que él dijera tenía repercusiones en una nación o en dos naciones. Ahora, el sentido bíblico del Nuevo Testamento en griego es este. El equivalente en griego es presbeutes, que ahí viene presbiterio, que significa anciano, ahí viene la palabra presbiterio, que significa anciano, que es un representante oficial usado en 2 de Corintios para los embajadores de Cristo. Esto es en el Antiguo Testamento, esto ya es bíblico. Este versículo en griego lo vemos en 2 de Corintios 5:20, que dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Es un embajador, un anciano, un presbiterio, pastor, predicador, nosotros mismos. Ahorita vamos a ver que también nosotros como iglesia somos enviados. Pero los gabaonitas, los del pueblo de Gabaón, fingieron ser embajadores. Ellos se atribuyeron una autoridad que no tenían, adoptando una postura de paz sin legitimidad alguna. Este es el contraste más fuerte con el verdadero embajador, que actúa con integridad y bajo mandato legítimo. Quiero que veamos unas implicaciones teológicas. Cuando diga teológicas, es porque quiero que usted esté pensando en qué es lo que usted cree acerca de Dios, o qué piensa de Dios y su palabra. Entonces, vamos a ver unas implicaciones teológicas de lo que fingir ser un embajador. Y como letra A, quiero que veamos que la falsificación es una falsificación de autoridad divina, porque ya estamos hablando acerca de Dios. Si Dios es el que envía, si Dios es el que dice, ustedes vayan como embajadores de Cristo, vayan y digan esto, y si usted está falsificando eso, si usted está siendo mentiroso, entonces usted está falsificando una autoridad divina de Dios. En el Antiguo Testamento un emperador representaba a su rey. Los gabaonitas se presentaron como representantes de un reino lejano, de un país lejano, para evadir el juicio de Dios. Querían engañar a los israelitas pensando en que iban a engañar también a Dios para ellos salvar sus vidas. En términos espirituales, pretendieron representar una verdad cuando eran portadores de una mentira, pero quisieron presentar esa mentira como si fuera verdad. Esto nos recuerda las advertencias como los falsos profetas o los falsos apóstoles en 2 de Corintios 11:13, que dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí están los embajadores falsos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son fraudulentos, llevan fraude. Teológicamente, esto apunta a la falsificación del mensaje del Evangelio. Si Dios ya te dice, ya presenta qué es el Evangelio en la palabra de Dios, y te dice qué es lo que tenemos que creer nosotros, o debemos de creer, o los demás qué es lo que tienen que abrazar como una doctrina, ¿por qué la cambias? ¿Por qué cambiarla? Si ya está. ¿Por qué lo dices de una manera suave que no duela? ¿O por qué queremos nosotros decir, es que no quiero decir esto porque va a ofender?
¿no? Si la palabra es la que está hablando, ¿por qué la tienes que cambiar tú? Si no tenemos ese cuidado, nosotros podemos caer en ser esos obreros disfrazados como embajadores de Cristo. La letra B es que también ellos van a tener apariencia de piedad. Esos falsos van a tener una apariencia de piedad. No va a ser difícil engañar a aquellos que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra de Dios. No va a ser difícil porque tienen esa apariencia de piedad. La actuación de los gabaonitas refleja lo que el pueblo llama una apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Y esto nos lo dice el Pablo en 2 de Timoteo 3, capítulo 5. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a esos tales evítalos. ¿Y de quién habla Pablo aquí en Timoteo? En los versículos anteriores ya dice, porque estos hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ahí están ellos. Cuando ustedes miran estos falsos, cuando ustedes llegan a percibir estos falsos, o tal vez ustedes dicen, ¿cómo voy a percibir estos falsos? Pues número uno, ¿cómo vamos a darnos cuenta nosotros de que estos falsos ahí están? Porque hay muchos en las redes sociales, muchísimos, ahí están, y están presentando, y con apariencia de piedad, incluso hasta Biblia en mano. Pero nosotros vamos a darnos cuenta cuando estudiamos y leemos la Biblia, porque cuando leemos la palabra de Dios y la estudiamos y vamos a donde se estudia y aprendemos, entonces cuando escuchemos algo que no está bien, algo que no cuadra, algo que está mal, pues lo va a detectar, porque ya estudió, ya sabe usted, ya conoce. Pero si no conoce, pues va a ser difícil, porque ellos tienen apariencia de piedad. Y lo otro es porque estos hombres en algo van a ser evidentes en esto. Algo va a sacar su carácter de esto. También van a poder ver, tal vez ellos van a ser amadores de sí mismos. Van a ver que ellos van a querer todo para ellos y van a querer todo, incluso verse bien, vivir bien, estar bien, no sufrir, no estar mal. Ávaros. Van a notar que son ávaros. Van a querer más y más dinero. Algo van a ver ustedes de estas personas, jactanciosos, soberbios. ¿No los ven soberbios? Ellos están acá y todos nosotros estamos acá abajo, pero ellos están arriba. Ellos están arriba. Soberbios. Van a ustedes a empezar a ver eso. Desobedientes a los padres, blasfemos, ingratos, irreverentes, sin amor. Todo esto, algo van a evidenciar, si no es todo, si no es que todo. Pero ustedes van a notar. Esta es una teología hipócrita, religiosa, donde la forma externa busca manipular la misericordia divina sin una conversión real. Ellos no han sido convertidos realmente. Y la última es de que dice que tiene contraste con el primer embajador. Estos embajadores van a estar en contra, o va a haber un contraste grande con el primer embajador en la historia de la redención, que es Cristo. Cristo es el primer embajador en la historia de la redención. Cristo fue enviado y él ya estaba profetizado desde el principio también. El primer embajador es Cristo, el enviado por el Padre. Y nos lo dice Juan en el capítulo 20, versículo 21. Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Él fue enviado, pero así también, por eso mismo, Él nos envía a nosotros. Y por tanto nosotros, como su iglesia, somos llamados a ser embajadores en el nombre de Cristo. Nosotros como iglesia también somos enviados. Entonces, si somos enviados,
somos nombrados embajadores de parte de Cristo, entonces tengamos cuidado. Entonces nosotros vamos a estar, acuérdense que era un embajador, era aquel que no solamente decía palabras, sino aquel que representaba la misma autoridad del rey. Y es lo que estamos haciendo nosotros, o tenemos que estar haciendo nosotros, representando al mismo rey. Mire lo que dice Corintios 5:20, segunda. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Por eso es que somos llamados a la reconciliación. Nosotros somos llamados a reconciliarnos con Dios y a llevar a otros, ayudar a otros a que se reconcilien con Dios. Cristo vino con verdad y gracia y legitimidad, no con manipulación. Como creyentes debemos hablar en el nombre del reino, con integridad y fidelidad a su palabra, no con estrategia o conveniencia. Por eso cuando yo escucho a alguien que dice esta frase, Dios me habló, cuando dice esa frase, Dios me habló, miren mis hermanos, mis oídos, ¡fum!, como que se expanden. Dice, a ver, dime qué te dijo Dios. ¿Ah? Si es que estoy platicando o si yo estoy escuchando, pues nomás me pongo a ver, vamos a ver qué le dijo Dios. Porque ya cuando alguien dice, Dios me dijo, entonces ya estás hablando acerca del rey, que él mismo te está diciendo que digas. Por eso yo prefiero la frase de decir, eso dice la Biblia. Eso dice su palabra. Dios eso dijo. Esto dice la Escritura. Porque cuando nosotros usamos Dios me dijo, tiene que estar allí, en la Biblia. Tiene que estar allí. Si no, no te dijo. Si lo que te dices, si lo que dices que Dios te dijo no está en la Biblia, no te lo dijo Dios. Alguien más te lo dijo. Entonces, por eso tengamos cuidado. Ahora nosotros, al hablar, cuando ellos se fingieron embajadores, esta es una frase cargada de ironía espiritual. Los gabaonitas buscaron evitar el juicio mediante la apariencia, querían salvar sus vidas. Es una conveniencia de ellos, no por arrepentimiento ni fe. Ellos no se estaban arrepintiendo, y fe menos. Sin embargo, Dios en su gracia usó incluso ese engaño para integrarlos al pueblo y después al servicio del altar. Dios tuvo misericordia de ellos. Esto nos recuerda que Dios no es burlado, pero es misericordioso, incluso con los que vienen a Él de manera imperfecta. Quiero que pienses en qué decisiones has tomado sin discernimiento, guiado solo por lo que parece lógico. Pues esto parece lógico, pues entonces hagamos esto. ¿Reconoces las astucias del mundo o te dejar engañar por las apariencias? ¿Estás discerniendo lo que estás viendo, lo que está pasando, qué se está diciendo afuera? ¿Lo estás discerniendo? ¿Estás viendo lo que está pasando o simplemente te dejas engañar de todo? Y todo lo crees y todo te lo comes. Aún nuestros peores disfraces no impiden que Dios cumpla su propósito que Él tiene que hacer. Reflexiona sobre cómo tus propios errores, Dios tiene la capacidad de redirigir el curso hacia su propio propósito divino. Mira, a veces nosotros nos equivocamos y muchas veces, pero Dios en su misericordia, Él te redirige. En la misericordia de Dios es tan bueno que en esa decisión que nosotros hicimos equivocadamente, en su amor, Él te dice, bueno, tú quieres ir para allá, pero fíjate que es por acá. Y Él redirige ese caminar para allá. Y hay misericordia. Hay misericordia de Dios. Quiero que vayamos rapidito al punto número 2. Y vamos a las decisiones descuidadas contra la fidelidad divina. Y aquí vamos a hacerlo un poco más rápido. Es
Ya vimos que hay que desconfiar de las mismas decisiones que nosotros tomamos. Ahora vamos a hablar de las decisiones descuidadas contra la fidelidad de Dios. Y quiero que leamos 2 versículos ahí en Josué, pero ahora 7 y 8. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos, quizás habitan en nuestra tierra. ¿Cómo pues haremos pacto con ustedes? Respondieron ellos a Josué, somos tus siervos. Y Josué les preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen? El versículo 11 dice, y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, tomen provisiones en su mano para el camino, vayan a su encuentro y díganles, somos siervos de ustedes, hagan pues pacto con nosotros. Y ahora el versículo 14 y 15, miren. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, imagínense qué provisiones traen ellos, todo echado a perder. Pero ellos se deslumbran y toman de esas provisiones y no pidieron consejo al Señor. Ahí está el versículo 14. Toman incluso basura y no pidieron el consejo al Señor. Y ya dice el versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. Y les conservaron la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron y juran, dicen, ok, les vamos a perdonar la vida. Quizás observes cómo a pesar de haber fallado en consultar a Dios, Israel fue llamado a honrar el pacto que hicieron con los gabonitas. Ellos fallan, no consultan a Dios, pero todos ellos no querían fallar ese juramento, porque ya habían jurado. Aquí el versículo clave es el 14, donde dice que los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron consejo al Señor. Ellos se deslumbraron con tan poco, dice aquí la palabra de Dios, y no pidieron consejo al Señor. El consejo que aquí dice, que no pidieron consejo al Señor, en el Antiguo Testamento se usaba mucho también, incluso los sacerdotes lo usaban, también Aarón y sus hijos como sacerdotes, era lo que le llamaban el Urim y Turim. Era una especie de herramientita o algo así como ahora nosotros podemos llamarle algo de dados o algo que, tipo, ¿cómo le llaman eso que se ponen así? Pirinola, churumbela, no sé qué. Cosa, no sé cómo se llama eso, donde para nosotros para jugar que dice toma todo, todos ponen así como algo, ¿vale? Sí, ¿verdad? Algo, bueno, en el Antiguo Testamento era algo que usaban ellos, que tiraban pues sí, ese dado, era algo así, que tiraban eso y solamente había como órdenes absolutas como no, sí, inocente o culpable, algo así. Entonces, como ellos, miren en el Antiguo Testamento, ahorita les voy a decir esto porque ahora ya estamos en otro tiempo. En el Antiguo Testamento, como no tenían el Espíritu Santo morando con ellos, no tenían tal vez ni una sola página de la Biblia, tampoco. Tenían poca escritura, tenían la ley en ese tiempo, la ley de Moisés. Y la leía Josué o las decía. Pero ellos que digamos que nosotros tengamos aquí las Biblias y hasta en sus teléfonos, ¿verdad? Hasta en sus teléfonos está la Biblia. Antes no. Entonces, ¿cómo iba a hablar Dios? Si dice Hebreos capítulo 1, en el versículo 1, dice que, o capítulo 11 creo, donde dice que, dice, en la antigüedad Dios habló a nuestros padres de muchas maneras, pero hoy nos habla a través de Jesucristo. Entonces hablaba de esas maneras y Dios se manifestaba de esas maneras también. Y para tener misericordia del mismo pueblo, Dios hacía que por medio de eso que tiraban ellos ese juego, esa suerte, no sé cómo le podamos llamar, que era el Urim y Turim, Dios hablaba de esa manera también, en ese tiempo. Ahora, ¿eso sigue vigente? No, ya no. Ya no es decir, ahora vamos a que me tienen las cartas, ¿verdad? A que me tienen los dados. No, ya no. Eso ya no es. Eso incluso Dios está en contra de todas esas prácticas. Y ahora nosotros tenemos toda la Biblia completa. Tenemos varias Biblias, incluso en varias versiones, en la cual ya nosotros podemos consultar la palabra de Dios y leer. Y ahí está toda su voluntad completa. Todo lo que Él quiso revelarse para que nosotros conociéramos y fuera suficiente para creer, ya está.
ya está. Ahora vamos. Entonces, y ahora, eso es una cosa. La otra es el Espíritu Santo. Ya contamos con el Espíritu Santo, cosa que antes ellos no moraban con, el Espíritu Santo no moraba en ellos, no tenían el Espíritu Santo, como ahora nosotros lo tenemos. Porque el Señor Jesucristo cuando se fue o se iba a ir y lo iban a crucificar, iba a ser muerto, él decía, yo voy pues a preparar morada para ustedes, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que yo donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Dice, y les voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo, para que les recuerde lo que yo les he enseñado. Eso dice. Él nos va a recordar. Lo va a estar haciendo el Espíritu Santo. Entonces, suerte, ya no. Coincidencia, ya no. Dios, dejando que nosotros pasemos por ciertas circunstancias para que aprendamos, eso sí. Y vamos a aprender. Pero el propósito de Dios siempre va a ser cumplido. Siempre. Pase lo que pase con nuestras decisiones, malas o no. Después, usted puede leer después, porque vamos a tener también ahorita la cena del Señor, pero también usted puede leer que al final, usted puede ver de ese pasaje de Josué 1. Vaya a Josué 1:27, por favor. Josué 1:27, lo vamos a leer todos juntos. Josué 1:27. Y no sé si lo tengo yo aquí. Oh, Josué 9, perdón. Josué 9, el capítulo que estamos, 9:27. Se los voy a leer yo. Josué 9:27. Y en aquel día, Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que él escogiera hasta el día de hoy. Nosotros después, usted si sigue leyendo después la Biblia, se va a dar cuenta que después en Nehemías, en Esther, en Samuel, en otros libros más adelante, usted ya ve que el pueblo de Gabaón o los gabaonitas, ellos regresaron con Nehemías para ser uno de los mejores amigos o aliados del pueblo de Israel para reconstruir los muros de Jerusalén. Ellos regresaron. Pero aquí vemos también en el 27, bueno, aquí no está, ustedes ven en sus Biblias, que también ellos fueron servidores para el altar del Señor. O sea, Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia. Y después de salvar a unos cuantos de ese pueblo, se volvieron amigos también de Israel, después de mucho tiempo. Bueno, quiero que incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Y después de esto voy a pedirle a mi hermano, a los diáconos que pasen para lo que sigue. Padre, gracias Dios por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdona el pecado de tu iglesia, mi Dios. Las fallas, nuestras decisiones equivocadas, que al principio pueden ser vistas por nosotros mismos como certeras, como buenas. Pero aún así, Señor, tu propósito se cumplirá a pesar, Señor, de que nosotros como tu iglesia, como tu pueblo estemos fallando. Pero perdónanos, ayúdanos a ser mejores cada día. Señor, queremos nosotros ser de bendición a muchos otros. Te necesitamos, Padre. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.